Muy buenos días, bienvenidos una semana más a nuestro repaso y actualización del selectivo IBEX 35 y de todos y cada uno de sus componentes. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com y son las 12:22 horas de la mañana en España del día viernes 2 de mayo 2025. Comenzamos este repaso con el propio selectivo IBEX 35 que tenemos en pantalla y con datos semanales, lo cual nos permite tener ya una visión agregada general de lo que nos vamos a encontrar en general en la mayoría de los activos cotizados dentro del selectivo IBEX 35. Insisto, un IBEX 35 que está atacando o ha alcanzado, mejor dicho, máximos anuales en torno a esos 13.515 puntos en su versión al contado, contexto que veníamos considerando que era el movimiento más probable de cara al corto plazo. Una semana que de momento se encuentra con avances ligeros del más 0,22%, es decir, el último movimiento, último cruce respecto al cierre del pasado viernes, insisto, avances del más 0,2%. Y lo más importante es que estamos alcanzando esos 13.515 y que seguimos manteniendo como contexto más probable superar también esos 13.515 a cierres semanales. No decimos esta semana, sino en próximas semanas o en el corto plazo. El MACD semanal está activando recientemente nuevos cortes ascendentes, por tanto no vemos un deterioro técnico en el precio, sino todo lo contrario, vemos una mejoría, ataque a resistencias. Y de hecho, la superación de esos 13.515 nos permitiría actualizar la directriz creciente y, como pueden ver, la actualizaríamos de la siguiente manera, desde este mínimo hasta este mínimo reciente que nos dejó el precio. Esa sería la actualización de la directriz que buscaríamos en el caso de tener superaciones de esos 13.515 puntos. Por tanto, en general, un mercado, un selectivo español de renta variable que sigue fuerte, sigue atacando máximos, con cortes ascendentes a confirmarse, pero es altamente probable que tengamos esos cortes ascendentes en el MACD semanal y por tanto, insistimos, mantenemos una actitud claramente constructiva mientras no veamos pues, una serie de datos o digamos de información a nivel de precios que nos indique lo contrario. De momento no estamos en ese contexto. La media móvil de 30 semanas que tenemos en pantalla en color rojo, mejor dicho, presenta una clara pendiente positiva y por tanto entendemos que el IBEX 35 sigue en un contexto fuertemente alcista. Pasamos ahora a revisar todas y cada una de las compañías del IBEX 35 a día de hoy. Lo hacemos como siempre con un gráfico semanal para adquirir más perspectiva de lo que está sucediendo en estas últimas semanas y comenzamos con Acciona que tenemos en pantalla cotizando en los 127,7 en términos semanales con avances del más 2,82% en estos momentos, logrando superar esa directriz bajista que parte desde los máximos de agosto del año 2022. Por tanto, parece altamente probable también tener esa primera referencia, esa primera señal de fortaleza que era superar la directriz que veníamos comentando las últimas semanas, y ello nos da o da pie a alcanzar zonas de techos o resistencias importantes como son los 132,4 y los 127,5 euros por acción, y esa es precisamente la siguiente batalla que tiene que desarrollar Acciona. Cierres semanales por encima de los 132,4, lo cual nos permitiría plantear un contexto favorable de cara al medio y largo plazo en el activo bajo estudio. Por tanto, semanas muy atractivas, semanas muy interesantes en el activo bajo estudio, pero como pueden ver en términos semanales desarrollando una amplia sombra superior en relación o en comparación a su rango semanal, mejor dicho. Así que estamos viendo esa reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas en zonas de techos o resistencias, algo que no debería de pillarnos con el pie cambiado, si me permiten la expresión, porque venimos defendiendo esta zona como una zona de techos o resistencias muy importantes. Así que llega el momento de la verdad para Acciona. Vamos a ver si es capaz de desarrollar cierres semanales por encima de los 132,4 a lo largo de las próximas semanas. Avanzamos con Acciona Energías Renovables en términos semanales con recortes concretamente del menos 1,05% en estos momentos, cotizando ligeramente por encima de los 16 euros por acción, y como pueden ver en gráfico semanal nos estancamos en las primeras zonas de resistencias y tampoco son resistencias especialmente relevantes, concretamente los 16,42. Vemos esa amplia sombra superior en relación al rango, lo podemos ver si hacemos un poquito más de zoom al gráfico de precios. El MACD semanal no activa cortes ascendentes, por tanto seguimos en un contexto de gran duda
en el que las dudas se acrecientan si adquirimos un poquito más de perspectiva. Como venimos defendiendo, es un activo con una estructura claramente decreciente, es un activo que la marea de fondo no es positiva, es un activo, por tanto, que no gusta a los inversores, que no gusta al mercado. Por tanto, los rebotes los seguimos considerando como motivos de cautela y como más bien oportunidad para hacer posiciones largas o de compra abiertas que para plantear nuevas posiciones largas o de compra mientras el precio no nos demuestre lo contrario. Y de momento, para que nos demuestre lo contrario, tiene que superar muchas resistencias y muy importantes en las próximas semanas / meses. Así que mucha cautela con Acciona Energías Renovables. Avanzamos con Acerinox, que cotiza en los 10,20 euros por acción en términos semanales, con avances del más 0,49% en estos momentos, superando al cierre de la pasada semana el 50% del último impulso bajista. Próximo objetivo, alcanzar los 10,51. Poquito más que comentar, actualizar en Acerinox. Seguimos manteniendo una secuencia de máximos mínimos crecientes, amplia sombra inferior en términos semanales, por tanto mantenemos el rebote vivo e insistimos, próximos objetivos los 10,51 y los 10,56, que es la cota desde la que proyectamos el retroceso proporcional de Fibonacci del 61,8%, insisto, del último impulso bajista que parte de los máximos de marzo 2025 hasta los mínimos de abril también del año 2025. Viento en popa a toda vela en corto plazo para Acerinox. Una semana más de recuperación y aproximándonos a esa zona de resistencias que hemos comentado anteriormente, así que una semana que podríamos decir positiva para la compañía bajo estudio gracias a esa sombra inferior en términos semanales. En cuanto a ACS, en términos semanales logra avanzar el más 4,56%, cotizando en los 56,20 euros por acción, alcanzando directamente los 56,45, que es la zona de techos o resistencias que veníamos vigilando los actuales máximos anuales. Y como veníamos comentando, lo más probable es lograr atacar y superar en términos semanales o a cierres semanales esos 56,45. El cierre de la pasada semana superando los máximos de 2 semanas previas ya era un buen augurio para plantear ataque a esa zona de máximos. Lo estamos desarrollando con un MACD semanal pues a un paso, ¿no?, de activar nuevos cortes ascendentes. Por tanto, seguimos considerando que el contexto más probable para ACS es volver a situarse por encima de los 56,45, dando carpetazo, al menos temporalmente, a ese repunte de volatilidad con el precio superando máximos previos al inicio del repunte de volatilidad de ese episodio, ¿no?, de tarifas que proponía Donald Trump. No olvidemos que no está cerrado, pero que el precio evidentemente se situaría por encima de esos mismos niveles. Así que mantenemos una actitud constructiva en ACS, altamente probable superar los 56,45. Avanzamos con AENA, que en términos semanales se encuentra con avances del más 4,63%, situándose o cotizando en torno a los 226 euros por acción y, como pueden ver, pulverizando máximos previos, concretamente los 216 euros por acción. Veníamos comentando, defendiendo la alta probabilidad de marcar nuevos máximos anuales y aquí los tenemos una semana más tarde. MACD semanal activando nuevos cortes ascendentes y, por tanto, el precio sigue reactivando tanto en tiempo como en forma ese proceso claramente positivo. De hecho, incluso podríamos proyectar la anchura de este proceso en rango, esa zona de soportes, luego zona de techos, pues que nos podría llevar aproximadamente a tener objetivos alcistas, proyectando la anchura de este mismo proceso que estamos ahora mismo remarcando, concretamente objetivos mínimos de ascenso teórico que aproximadamente nos podría llevar a la zona de los 253, 254 euros por acción, insisto, aproximadamente. Desde los niveles actuales equivaldría a comentar un potencial alcista del más, lo teníamos por aquí, un potencial alcista del más 12,3%, insisto, aproximadamente. Por tanto, reactivación tanto en tiempo como en forma de la estructura de máximos mínimos crecientes. Mantenemos, por tanto, una actitud claramente constructiva también sobre AENA. Avanzamos con Amadeus, que está cotizando en estos momentos en torno a 70,40 euros por acción en términos semanales, con avances del más 0,57%, desarrollando o desplegando una amplia sombra inferior en relación al rango
y como podemos ver, cierre semanal muy interesante, atacando el 61,8% del retroceso proporcional de Fibonacci. Concretamente aquí lo podemos ver mejor, mostramos el precio, la cota de los 70,02, cierres semanales por encima de esa cota, evidentemente reforzaría el rebote y nos permitiría actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a la siguiente zona de techos o resistencias intermedias, los 72,84, 71,70, cuya superación seguiría siendo el contexto a priorizar una vez ha logrado purgar lecturas de sobrecompra en el MACD semanal y una estructura que, como podemos ver, es de máximos, mínimos crecientes, tal y como remarca su pendiente o la pendiente de su media móvil simple de 30 semanas que identificamos en color rojo. Por tanto, estaríamos ya prácticamente a un paso de anular este doble techo y sus implicaciones bajistas que se activaban hace aproximadamente 4 o 5 semanas aproximadamente, a finales del mes de marzo 2025. Así que una recuperación muy interesante también la que nos proporciona Amadeus. En cuanto a ArcelorMittal, en términos semanales, avanzando en más 2,97%, bueno, más 3% en estos momentos, cotizando en los 26,71 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, y esto nos permite seguir recuperando posiciones en el corto plazo, incluso, como podemos ver, aproximándonos al superando el 50% del retroceso proporcional de Fibonacci de ese último impulso bajista, lo cual sugiere atacar directamente el área de techos o resistencias intermedias de los 27,18, 26,82 que veníamos comentando en las últimas revisiones de mercado. El MACD semanal logra purgar lecturas de sobrecompra extrema, la volatilidad se va reduciendo, aunque siguen niveles elevados, el susto todavía no podemos darlo por finalizado ni en ArcelorMittal ni en ninguno de los activos que comentamos del IBEX 35, pero la realidad es que la mejoría se está palpando gradualmente semana a semana. Cierres semanales por encima de los 27,18 nos llevaría directamente a atacar el 61,8 del último impulso bajista, los 27,71. Por tanto, de momento mantenemos vivo, incluso ganando cuerpo, también el rebote de corto plazo por parte de ArcelorMittal. Avanzamos con Bankinter, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,9%, cotizando los 10,45 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y prácticamente aproximándonos una semana más a la zona de resistencias importantes, los 10,72. MACD semanal permanece con cortes ascendentes, pese a la acumulación de extremas lecturas de sobrecompra, que es el principal riesgo técnico que presenta el banco bajo estudio, pero mientras el precio no demuestra lo contrario, seguimos manteniendo una actitud claramente constructiva, máxime cuando tenemos una vela semanal con amplísima sombra inferior en comparación del rango de la presente semana, lo cual implica presión de las compras, demanda de los inversores que pueden seguir impulsando al precio a los 10,72 e incluso por encima de esos niveles. Por tanto, mantenemos vivo el rebote y mantenemos como contexto más probable en el corto plazo alcanzar, atacar y superar los 10,72. Avanzamos con CaixaBank, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,18%, cotizando en los 6,878 euros por acción. Como pueden ver, gráfico semanal, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, atacando los máximos de hace 3 semanas, esos 6,969 que veníamos comentando que era la resistencia intermedia antes de plantear máximos anuales, unos máximos anuales que están a un paso, ¿no? Los 7,212 y los cuales seguimos defendiendo, como en la mayoría de los valores bancarios, que lo más probable es seguir atacando y superar esos 7,212 en el caso de CaixaBank. Los riesgos técnicos siguen siendo exactamente los mismos que los bancos o que el resto de bancos españoles. Una volatilidad que, pese a estar mejorando, sigue estando en niveles muy altos y que la sobrecompra en gráfico semanal sigue siendo muy elevada. Son riesgos que evidentemente invitan a cierta cautela, pero que de momento la estructura sigue siendo creciente y mientras la estructura de largo plazo siga siendo creciente, no quiere decir que tengamos algún tipo de oscilación, movimientos laterales o en las próximas semanas algún tipo de merecido descanso que permita limpiar los excesos generados, que permita reducir la volatilidad y mantenga la estructura creciente. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva mientras no veamos signos de lo contrario y por eso vigilamos cierres semanales por debajo de los 6,165, lo cual podría alimentar algún tipo de corrección añadida en el activo, lo cual nos podría llevar a zonas de relevancia técnica. Recuerden, planteamos o identificamos un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado como anteriores techos, ahora soportes de los 5,54, 5,23.
Continuamos con Celnex, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,48, cotizando los 35,51 euros por acción. MACD semanal activando o entrando en terreno positivo, sin acumular lecturas de sobrecompra y atacando o aproximándose a la banda superior de ese rango lateral primario de largo plazo, concretamente el área de techos o resistencias comprendida en torno a los 37,3 y los 36,20 euros por acción, cuyo ataque, cuya aproximación sigue siendo el contexto a priorizar en el corto plazo mientras no veamos huecos o el cierre de este hueco bajista abierto concretamente en esta semana, los 34,65, incluso podríamos extenderlo, dilatarlo a los mínimos de la pasada semana, los 34,40. Es una zona de soportes de muy corto plazo que deberíamos de vigilar y mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esas referencias, entendemos que no tenemos ningún tipo de argumentación o justificación que nos haga pensar en un giro bajista en el corto plazo en gráfico semanal sobre Celnex. En cuanto a Enagas, en términos semanales nos encontramos con avances del más 1,61%, cotizando los 13,55 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, MACD semanal en terreno positivo, volatilidad reduciendo posiciones y atacando, incluso superando la directriz bajista que parte desde los máximos de mayo del año 2022. Por tanto, está cumpliendo con los pasos que veníamos comentando en las últimas revisiones de mercado, concretamente sobre Enagas. El lado negativo, digamos, ese mal sabor de boca que nos está dejando de momento Enagas, y por criticar, entre comillas, un poco la evolución de Enagas en la última semana, sería esa amplia sombra superior que nos está dejando en relación al rango que nos está indicando, evidentemente, la lectura de precio, un rechazo del precio, es decir, una aparición del papel o de las ventas en la zona de máximos. Esa zona de máximos, si la proyectamos al pasado, podemos plantear que efectivamente es una zona de resistencia, una resistencia de principios de septiembre y recientemente de marzo 2025, 2024 septiembre y marzo 2025 respectivamente. Por tanto, es una aparición o una reacción de las ventas que no nos termina de gustar, que tenemos que vigilar y por eso ponemos en vigilancia de cara a la próxima semana posibles cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista, los 13,335, porque si eso sucede en próximas semanas, estaríamos hablando de una nueva reacción de las ventas que podría derivar o empujar a la baja de nuevo al precio de Nagas. Mientras esto no suceda, mantenemos una actitud constructiva, incluso, insistimos, el precio tiene alta capacidad para cerrar esta semana por encima de la directriz bajista de largo plazo, algo que no ha sucedido desde, insisto, desde mayo de 2022 y que lleva intentando desarrollar en diciembre del 23, en septiembre del 24 y recientemente en marzo del año 2025. Así que movimiento importante y simplemente esa sombra superior es algo que debemos de vigilar por poner un pero a la buena evolución de Enagas. En cuanto a Endesa, en términos semanales se encuentra con avances del más 2,07%, situándose en los 26,16 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Vemos cómo sigue reactivando en tiempo y forma su estructura de máximos mínimos crecientes, superando los 25,83, marcando un nuevo máximo anual en los 26,64. Entendemos que la evolución sigue siendo claramente positiva, mantenemos una actitud constructiva, pero la necesidad o requiere, mejor dicho, la necesidad de limpiar, purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal. Y es que fíjense, si adquirimos perspectiva, comparamos las lecturas actuales del MACD semanal con su histórico, fíjense, estamos en lecturas no vistas en los últimos años. Por tanto, son lecturas que generan pues un exceso optimismo de los inversores y cuando estamos en estos niveles, si bien esto no quiere decir que no pueda continuar avanzando posiciones, la sobrecompra, la sobreventa no son lecturas que nos inviten a vender o a comprar respectivamente, sino que es una alerta que está encendida, es un testigo que está encendido y por tanto es algo que tenemos que vigilar. Y vigilamos, por tanto, evitar cierres semanales por debajo del último gap o hueco alcista, los 25,63, porque en el caso de que se desarrollen estaríamos ya viendo ciertos síntomas de potencial agotamiento y ante un contexto, ¿no? Un escenario de sobrecompra extrema, posiblemente tengamos recogida de beneficios tras movimientos muy verticales previos y ello pueda acumular o desarrollar ventas más o menos aceleradas, al menos en el corto plazo. E insisto, corto plazo de cara a las próximas semanas, ello no alteraría la estructura creciente y por tanto seguiríamos manteniendo una actitud constructiva de cara al medio y largo plazo. Es importante saber discernir entre los diferentes marcos temporales con los que trabajamos a la hora de analizar, valorar un activo financiero. En cuanto a Ferrovial, una de las semanas más importantes
en lo que a IBEX 35 y sus componentes se refiere, y es que es Ferrovial, como podemos ver en términos semanales, con avances del más 3,27%, cotizando los 43,58 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, pero aquí lo importante reside en que es altamente probable tener un cierre semanal por encima de esta cota de aquí, los 42,70, y recuerden que veníamos comentando la importancia de esos niveles porque era la parte alta, el punto máximo del segundo hombro. ¿Y qué me refiero con segundo hombro? Con esa figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro, la cual tenemos aquí identificada, hombro, cabeza, hombro, la cual se activó, la cual proyectaba objetivos mínimos en torno a los 34,70 y los cuales se van a anular si tenemos finalmente ese cierre semanal por encima de los 42,70. Por tanto, mantenemos una actitud constructiva, creemos que es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de los 42,70 y cuidado, no tengamos un cierre semanal por encima de los máximos anuales, los 43,66, contexto que es altamente probable, con un MACD semanal también activando o a punto de activar nuevos cortes ascendentes. De construirse, de consolidarse ese cierre semanal por encima de los 43,66, estaríamos obligados a actualizar el contexto técnico y unir o digamos implementar este mínimo que estamos ahora mismo viendo dentro de la estructura de máximos y mínimos crecientes. Así que insistimos, semana de impacto total para Ferrovial. En cuanto a Fluidra, en términos semanales, avanzando el 3,07%, cotizando en los 20,82 euros por acción, también como pueden ver con datos semanales máximos y mínimos superiores a los máximos y mínimos previos, lo cual nos permite seguir aproximándonos a zonas o a primeras zonas de techos o resistencias. Esa zona o ese área de relevancia técnica, anteriores soportes, ahora techos de los 21,22 y de los 21 euros por acción. Bueno, pues vamos a ver si es capaz en las próximas semanas de lograr continuar avanzando y tener ese cierre semanal por encima de esos 21,22. De momento seguimos dentro de un contexto de máximos mínimos decrecientes, MACD semanal en terreno negativo y mantenemos por tanto una fase de consolidación o correctiva en Fluidra en el corto plazo. ¿De acuerdo? Avanzamos con Grifols, que en términos semanales se encuentra con ligeros avances del más 0,16%, cotizando ahora mismo en los 8,52 8 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, desarrollo de una amplia sombra inferior en relación al rango, pero es una semana de muy poco impacto a nivel de precios en Grifols. Seguimos por debajo, mejor dicho, dentro del rango generado hace 3 semanas, por debajo del máximo de los 8,88 y por encima del mínimo de los 7,324. Por tanto, el movimiento está siendo mínimo en el corto plazo sobre Grifols y es esto ya per se es la clara nota, ¿no?, de cómo es Grifols respecto al IBEX 35. Un IBEX 35 que está en zona de máximos, muchos valores atacando máximos, incluso superando máximos. Grifols prácticamente sin movimiento en una estructura bajista y más próximo de zona de soportes que de zona de resistencias. Por tanto, mucha cautela a la hora de trabajar y operar Grifols porque es un activo que desde luego no está en la categoría de los más fuertes dentro del selectivo IBEX 35. Mientras no tengamos cierres semanales por encima de los 8,88, seguimos sin tener ningún tipo de impacto o mejor dicho mínimo impacto en el corto plazo en el activo bajo estudio. En cuanto a Iberdrola, en términos semanales, con avances del más 1,55%, 1,59% en estos momentos, situándose en los 15,70 euros por acción, como pueden ver, máximos y mínimos crecientes en términos semanales respecto a la vela de la pasada semana, y nos hemos aproximado una vez más a los máximos anuales de los 15,95, que sigue siendo, cuya superación sigue siendo el contexto o movimiento a priorizar en el activo bajo estudio. El único pero que le podemos encontrar a Iberdrola es la acumulación de extrema sobrecompra en el MACD semanal. La última vez que tuvimos lecturas similares, tuvimos un recorte que duró varias semanas / meses. Por tanto, no veríamos con malos ojos algún tipo de merecido descanso que busque esa directriz creciente que parte desde los mínimos de febrero 2024 y uno de los mínimos de diciembre también 2024. Bueno, pues sería una idea, una alternativa que insistimos no veríamos con malos ojos, veríamos como un movimiento totalmente natural, la propia idiosincrasia del mercado. Incluso, pues bueno, en caso de darse, lo veríamos incluso más atractivo de cara a plantear nuevas posiciones largas o de compra.
Activo muy fuerte, muy interesante y desde luego uno de los líderes del selectivo IBEX 35. Continuamos con Inditex, que en términos semanales se encuentra con recortes del menos 1,4%, cotizando en los 47,34 euros por acción, y pese a que los máximos y mínimos son superiores a los máximos y mínimos previos, ese cuerpo bajista pues nos deja un poquito de duda, ¿no?, en cuanto a la capacidad de superar esa zona de anteriores suelos, luego techos, ¿no?, los 48,04, los 47,24 euros por acción. Así que mantenemos esa zona, esa cautela que nos está dejando el precio. Bueno, realmente vamos a poner por aquí esa zona de techos, los 48,22, 47,36 serían los niveles más ajustados. Bueno, pues este rebote, si lo ponemos en contexto con los retrocesos proporcionales de Fibonacci, pues descubrimos que son recortes totalmente proporcionales en tiempo y forma, es decir, es un rebote que alcanza la mitad de lo que ha caído previamente, así que el contexto correctivo sigue vigente. Fíjense la pendiente, su media móvil simple de 30 semanas de color rojo, como adquiere un claro tono negativo. MACD semanal en terreno negativo, la volatilidad sigue siendo elevada, así que es todavía prematuro plantear que Inditex ha dejado atrás el proceso correctivo. Va mejorando, parece que el MACD semanal quiere activar o quiere aproximar próximos cortes ascendentes, pero insisto, de momento el precio sigue invitando a la cautela, al menos en el corto plazo. Avanzamos con Indra, que en términos semanales se encuentra con avances del más 7,50%, una semana realmente positiva para el activo bajo estudio, cotizando los 28,96 euros por acción, y pese a lectura de extrema sobrecompra en gráfico semanal, fíjense cómo cotiza el MACD semanal con lecturas que son realmente estratosféricas, ¿no?, en comparación con lecturas anteriores. El activo parece que sigue teniendo ganas de alcanzar y superar los actuales máximos anuales registrados recientemente a la altura de los 29,40 euros por acción. Sigue siendo el contexto a priorizar mientras no veamos cierres semanales por debajo de ese gap o hueco alcista abierto recientemente en los 26,36 euros por acción. En cuanto a inmobiliaria colonial, con avances en términos semanales del más 1,85%, situándose en los 5,79 euros por acción, máximos crecientes respecto a los máximos anteriores. Los mínimos no son crecientes, son inferiores a los de la pasada semana, aunque nos deja una vela con amplia sombra inferior en relación al rango, MACD semanal entrando en terreno positivo, y parece que vamos a tener ese cierre semanal por encima de los 5,695 que veníamos vigilando, recuerden, la pasada semana. Si tenemos finalmente ese cierre semanal por encima de los 5,695, algo que a todas luces, con los datos que tenemos en estos momentos, parece lo más probable, el próximo objetivo será plantear ataques a los 5,95, cota que desde los niveles actuales se encuentra con un potencial alcista concretamente del más 2,85%, y la superación cierres semanales por encima de esos 5,95 abriría la veda para plantear ataques a la parte alta de este rango lateral de muy largo plazo, los 6,54 y los 6,455 euros por acción. En cuanto a IAG, en términos semanales, con avances del más 2%, situándose en los 3,166 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, pero verdaderamente el impacto sigue siendo todavía un poquito limitado, ¿no? Y es que seguimos dentro del rango de la vela generada hace 3 semanas, concretamente esos máximos de los 3,20. Por tanto, hasta que no veamos un cierre semanal por encima de esos 3,20, seguimos en un rebote que sigue siendo necesario poner en perspectiva. Como pueden ver, si aplicamos o proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, descubrimos que ni siquiera hemos alcanzado el 38,2%. Es un rebote todavía prematuro, es un rebote que requiere de más tiempo, de más información para poder valorarlo como una recuperación o como una potencial vuelta a máximos anuales. Lo positivo, lo muy positivo, es que el MACD semanal ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra. Fíjense dónde cotizaba y dónde está ahora mismo. Mantiene una estructura de máximos mínimos crecientes, y uno de los aspectos chartistas que más nos gustan es que está recuperando desde zona de anteriores techos o resistencias, ahora soportes, esos 2,66,1, 2,525. Por tanto, el rebote, si bien es cierto que todavía es prematuro para plantearlo como una recuperación claramente sostenida que nos devuelva máximos, es un rebote que tiene las bases para convertirse en una vuelta a máximos. Así que vamos a ir vigilándolo cada semana, pero IAG poquito a poco recuperando posiciones y ganando la confianza de nuevo del mercado.
En cuanto al laboratorio Robi, en términos semanales, con avances del más 2,35%, cotizando en los 52,35 euros por acción y pese a tener máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos y confirmar la vela envolvente alcista que tuvimos la pasada semana, el impacto pues es de momento reducido. Va mejorando, el MACD semanal ya tenemos una activación de cortes ascendentes, lo podemos incluso maximizar para que lo puedan ver mejor, ven cómo pasamos de histograma de color rojo a un histograma de color verde, eso es una señal positiva, confirmamos la vela envolvente, insistimos, pero en términos de precios, que es lo que realmente nos importa, seguimos por debajo de primeras zonas de resistencias, y digo primeras, los 56,20 y 55,5, porque si adquirimos perspectiva podemos ver cómo el proceso bajista de fondo, el que parte desde los máximos de mayo de 2024, un proceso decreciente casi primario de largo plazo, es una estructura que todavía está fuertemente anclada y revertir este sentimiento negativo de largo plazo o de casi largo plazo en el laboratorio Robi es algo que nos va a llevar mucho más tiempo. Así que paciencia, se van tomando los pasos necesarios, pero insisto, paciencia poco a poco, semana a semana. En cuanto a logista, en términos semanales con avances del más 1,74%, cotizando los 30,40 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos, un MACD semanal recientemente activando nuevos cortes ascendentes y ya veníamos comentando que cierres semanales por encima de esos 29,74 nos abriría el contexto de potencialmente alcista de atacar los 33,78, 33,80 euros por acción, niveles que objetivos que desde los niveles actuales se encuentran con potenciales alcistas del más 11,25% y seguimos en esas, seguimos considerando que el logista es un activo que claramente lo puede desarrollar, que lo puede cumplir y por tanto un activo con el que mantenemos una clara actitud constructiva. Avanzando con Mapfre, la pasada semana tras la presentación de resultados, esta semana se encuentra con ligeros recortes del menos 1,07%, situándose en los 3,132 euros por acción, un recorte que entendemos obedece más al rally que tuvimos en el corto plazo en las últimas sesiones semanas, pero un rally o digamos mejor dicho, una consolidación que no impacta de momento en su estructura de precios, sigue por encima de zonas de techos o resistencias importantes por encima de esos 2,934 y mientras no veamos una reversión, cierres semanales de Mapfre por debajo de esos 2,934, entendemos que la consolidación es un movimiento totalmente natural del precio, lo cual mantendría una actitud constructiva o nos permite mantener una actitud constructiva en el activo bajo estudio. Avanzamos con Merlin Properties, que en términos semanales se encuentra con avances del más 2,66%, cotizando los 10,04 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Incluso abrimos un pequeño gap o hueco alcista a partir de los 9,78, que fue el cierre de la pasada semana. El MACD semanal, pese a cotizar en terreno negativo, atisba un próximo corte ascendente en próximas semanas y nos aproximamos al último máximo decreciente, los 10,15. Ese es el principal objetivo de Merlin Properties de cara a las próximas sesiones semanas. Registrar cierre semanal por encima de los 10,15, lo cual nos habilitaría de lleno a atacar la directriz bajista que parte de zona de máximos anuales. Esa directriz que estamos viendo ahora mismo que parte desde los máximos de septiembre del año 2024. Por tanto, el rebote va ganando tracción y ahora llega un momento crítico en el corto plazo o en el muy corto plazo para Merlin Properties. En cuanto a Naturgy, seguimos teniendo unas semanas de impacto, avances del más 0,54% en términos semanales, cotizando los 26,08 euros por acción y atacando, como pueden ver directamente, esos 26,06 euros por acción. Y si adquirimos perspectiva, pueden ver la verdadera importancia de esos niveles. Estamos atacando la parte alta, la resistencia, los techos de un amplio rango lateral primario de largo plazo. Y digo primario de largo plazo porque lleva ya más de un año, más de 12 meses vigente, con una gran cantidad de puntos de inflexión, de rechazos del precio en torno a esos niveles que hemos comentado anteriormente. Y es que un cierre semanal, por tanto, por encima de los 26,06 nos daría de hecho o de facto nos daría, mejor dicho, una confirmación de superación de esa resistencia importante. Y si a su vez, si vemos ese rango digamos la anchura, la amplitud de ese último rango lateral de muy largo plazo, descubrimos que ese objetivo mínimo de ascenso teórico estaría en torno a los 38,40. Así que vamos a ver si Naturgy finalmente logra desarrollar cierres semanales por encima de esos 26,06. Ya llevamos varias semanas vigilando este potencial movimiento, así que unos activos más interesantes a seguir vigilando en el corto plazo.
En cuanto a Puig Brands, bueno, pues aquí tenemos en términos semanales avances del más 2,76%, cotizando a la altura de los 16,73 euros por acción, y como veníamos comentando la pasada semana, bueno, pues consideramos altamente probable alcanzar zonas de techos o resistencias, véase anteriores zonas de suelos y ahora techos de los 17.29 y 17.04, así como la parte alta del canal decreciente de fondo. Y digo de fondo entre comillas porque tenemos muy poco histórico con el que trabajar el activo bajo estudio. Bueno, como pueden ver, si tenemos o prestamos atención al propio rango de la vela semanal, perdón, tenemos una amplia sombra superior en relación al propio rango semanal. Eso nos indica un claro rechazo de las ventas en zona de techos o resistencias importantes. Mientras no veamos cierres semanales por encima de esos 17,29, seguimos siendo cautos a la hora de valorar recuperaciones en el precio y seguimos considerando como altamente probable plantear recortes girobajistas a partir de estos niveles. Por tanto, cautela, insistimos con Puig Brands. En cuanto a Redella, probablemente una de las principales perdedoras de la semana, recortes del menos 6,90% en términos semanales, cotizando ahora mismo los 17,82 euros por acción. Fíjense cómo repunta los niveles de volatilidad en un contexto de extrema sobrecompra en gráfico semanal, lo cual pues pone en jaque la viabilidad de esta directriz creciente que parte más o menos desde los mínimos de enero del año 2025. Un cierre semanal por debajo de esta directriz, algo que parece altamente probable a tenor de los datos que estamos ahora mismo revisando, nos llevaría directamente a la siguiente zona de anteriores techos, ahora soportes los 17,49, 17,38, cuya perforación sería una muy mala señal para el activo bajo estudio y probablemente nos podría llevar a niveles más bajos, como por ejemplo el soporte intermedio de anteriores techos, luego soportes de los 16,71 y los 16,64 euros por acción. Avanzamos con Repsol, que en términos semanales se encuentra cotizando con ligeros avances, ínfimos avances del más 0,05%, cotizando en los 10,725 euros por acción, y pese a que los máximos y mínimos son superiores a los máximos y mínimos previos, es evidente que vemos un estancamiento en esa zona de techos intermedios, los 11,01 y los 10,785 euros por acción. La volatilidad sigue siendo elevada, el MACD semanal está en terreno negativo sin perfilar posibles cortes ascendentes, por tanto entendemos que sigue existiendo una alta probabilidad de giro bajista en el corto plazo o en próximas semanas por parte del activo bajo estudio. Insistimos, esto se verá modificado hasta que no veamos un cierre semanal por encima de los 11,01. En cuanto a SACIR, en términos semanales, con avances del más 0,31%, cotizando en los 3,238 euros por acción, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, aunque en estos momentos la vela semanal es una vela tipo doji, por tanto es una vela neutral y una vela que por definición, tal y como nos dice la teoría de análisis chartista, es una vela que requiere de más información y por tanto de más velas semanales para poder discernir si es una vela de agotamiento del impulso alcista previo de las últimas semanas o si es un mero descanso puntual en el activo. De momento consideramos esto segundo, que es un mero descanso, puesto que el MACD semanal permanece en terreno positivo, atisbando un próximo corte ascendente, y no olvidemos que si aplicamos un retroceso proporcional de Fibonacci ya hemos superado el 61,8% del último impulso bajista, es decir, este rebote ya lo veremos como un rebote, como un giro alcista con identidad propia, que nos invita a seguir pensando que lo más probable a corto plazo es alcanzar los 3,44 y los 3,376 euros por acción. Así que muy atentos en próximas semanas en el caso de SACIR. Avanzamos con Banco Santander, que en términos semanales estamos viendo ese recorte concretamente del menos 0,89%, concretamente cotizando ahora mismo en la zona aproximadamente de los 6,253 euros por acción. Vemos ese cierto estancamiento a la altura de zonas de anteriores resistencias importantes, los 6.54.9, 6.21.2, un estancamiento que no vemos de momento problemático, los máximos y mínimos siguen siendo crecientes, al igual que hemos comentado en anteriores bancos españoles, es una situación que podemos replicar, extender la mayoría de ellos, y de momento pues es un primer ataque, insistimos, no son niveles importantes, niveles de resistencias contundentes, así que un descanso, una reacción de la oferta o de las ventas a estos niveles no es algo descabellado ni muchísimo menos, nada que de momento nos haga cambiar esa perspectiva positiva en el corto plazo de cara a superar los máximos anuales de los 6,54,9 euros por acción. Soportes a vigilar,
evidentemente este gap o hueco alcista de los 5,842, que es el próximo soporte o gap que debemos, insisto, vigilar en términos semanales en el caso del Banco Santander. En cuanto a Solaria, en términos semanales con recortes del menos 7,40, otra de las grandes perdedoras de la semana en el IBEX 35, cotizando a los 6,436 euros por acción y no debería sorprendernos este movimiento, ¿no? Ya hemos comentado en reiteradas ocasiones que posibles rebotes alcistas que pudiéramos tener, incluso la pasada semana en la que tuvimos cierta contundencia en los avances, se está viendo mitigado, claramente anulado en esta presente semana. De hecho, fíjense, si tenemos un cierre semanal por debajo de la apertura de la semana previa, los 6,586, algo que parece altamente probable con estos datos que tenemos en estos momentos, confirmaríamos una vela envolvente bajista y por ende pondríamos en jaque la viabilidad de los mínimos anuales, los 6,09 euros por acción, algo que tiene todo el sentido del mundo, en el sentido de que la estructura de fondo sigue siendo claramente bajista, lo pueden ver en el precio, lo pueden ver las medias y lo pueden ver los indicadores que están claramente en terreno negativo. Por tanto, un activo en el que los rebotes siguen siendo claras oportunidades de venta de posiciones largas o de compra. En cuanto a Telefónica, como podemos ver en términos semanales con avances del más 2%, y eso que hemos llegado a tener avances concretamente del más 4,21 en algún momento de la semana, parece que nos está desarrollando una amplia sombra superior en relación al rango en torno a los 4,51, 4,39, algo que de momento no vemos con malos ojos, no nos preocupa excesivamente, pero tenemos que vigilar que esta sombra superior no vaya más y para eso comenzamos a requerir ya cierres semanales por encima de esos 4,51 en un contexto en el que el Mandex semanal pues permanece con cortes ascendentes y sin acumular lecturas de extrema sobrecompra, cotizando ahora mismo en los 4,484 euros por acción, semana positiva, aunque tiene que ponerle la guinda al pastel, tiene que tener ese cierre semanal por encima de los 4,51. Y terminamos con Unicaja, que en términos semanales se encuentra con avances del más 1,25%, cotizando los 1,699 euros por acción y atacando la zona de máximos anuales de los 1,737 euros por acción. Lo más probable sigue siendo superar esos niveles a cierres semanales, mientras no veamos que el precio nos indica lo contrario. En este sentido, vigilaríamos cierres del gap o hueco alcista de los 1,58, que sería una primera señal de alarma en cuanto a la capacidad de Unicaja de superar, registrar nuevos máximos anuales en el gráfico bajo estudio. Una de las principales problemáticas, de nuevo, sigue siendo, al igual que en la mayoría de sectores o valores bancarios, la extrema sobrecompra acumulada en gráfico semanal. Limpiar estos excesos no es fácil, no es de la noche a la mañana, requiere de semanas / meses para purgar, limpiar esos excesos. Por tanto, si bien es cierto que no es una conclusión, una argumentación para no plantear que no pueda continuar avanzando, sí que es una alerta que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la situación del activo bajo estudio. De momento, mientras el precio no cierre la semana por debajo de esos 1,58, mantenemos vivo la oportunidad para plantear nuevos máximos anuales en el caso del banco. Hasta aquí terminamos el repaso semanal del selectivo IBEX 35. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos la próxima semana con más repaso del mercado financiero. Que pasen un muy buen fin de semana. Saludos.